Bienvenidas y bienvenidos a Lidera Podcast. Les habla Valeria Mancilla, coordinadora del equipo de auditoría de la revista Lidera. Y Mía Bustamante, miembro del equipo de auditoría de la revista Lidera. En este episodio conversaremos con Walter Córdoba, jefe de práctica de auditoría de la Información Financiera 2 en la Facultad de Ciencias Contables de la PUC, acerca del impacto de la pandemia en la auditoría financiera. Gracias Valeria, Milagros por la invitación y vamos a poder conversar sobre temas muy interesantes. Bueno, para comenzar con la entrevista, le quisiéramos preguntar, ¿considera usted que el rol de la auditoría se volvió más relevante tras la pandemia? Bueno, respecto a la primera pregunta, definitivamente en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué trajo la pandemia para las auditorías? Y principalmente para las empresas, porque las auditorías son para las empresas. O sea, tenemos que, digamos, verlo desde este punto, ¿no? Ver el impacto de la pandemia en las empresas que han tenido y van a tener impacto en las auditorías financieras. Respecto al impacto que ha tenido en las empresas, definitivamente son impactos financieros, impacto respecto a temas operacionales. Obviamente dependiendo del sector al cual pertenecen, ¿no? Tal vez yo te puedo dar unos ejemplos de el sector retail. El sector retail fue muy impactado por la pandemia, hablando desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Que el auditor debe considerar al momento de realizar su auditoría financiera. Los saldos de los ingresos disminuyeron considerablemente. Hubieron temas por el tema de cierre de tiendas, el tema de salud, donde ya la gente no iba a trabajar, digamos, de manera presencial, sino de manera virtual, que tuvo impacto también en los procedimientos de las mismas compañías. Todo eso, sumado, ha generado un impacto muy importante para los auditores al momento de realizar su auditoría. Definitivamente ha generado un impacto tremendo en las auditorías financieras y, obviamente, como consecuencia del impacto que ha tenido en las empresas, ¿no? Bueno, entonces, considerando esto, ¿se podría afirmar o usted considera que el trabajo del auditor se ha vuelto más riguroso durante la pandemia? Definitivamente, también. ¿Por qué? Porque han habido un gran número de limitaciones para el auditor que, digamos, nacieron por la mal llamada, bueno, no mal llamada, sino por la llamada auditoría virtual. ¿Qué sucede con las auditorías virtuales? Son más complicadas. El auditor, para poder darse una opinión respecto a la información financiera, requiere de evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría debe ser suficiente y adecuada. Ahí nació el problema para los auditores. ¿Por qué? Porque ya la evidencia recogida de las empresas no era una evidencia suficiente para que el auditor pueda, digamos, dar una conclusión respecto a un procedimiento. Ese fue, digamos, una labor que el auditor tuvo que, digamos, hacer de manera más exhaustiva. ¿Por qué? Porque ya la empresa tuvo limitaciones respecto a los pedidos del auditor. Muy distinto es, por ejemplo, cuando era, digamos, una auditoría presencial, donde el auditor se acercaba a las oficinas del cliente, manejaba los procedimientos, manejaba los procesos, tenía un conocimiento de cómo se da el proceso de la compañía y, digamos, tenía una auditoría más, digamos, más llevable, llamándolo de esa manera, ¿no? Pero ¿qué pasó ahora? La pandemia, y esto definitivamente tal vez va a ser cuestión de, me lo vas a considerar más adelante, trajo varios problemas para la auditoría. Y definitivamente también generó que el auditor tenga que ser más exhaustivo en su revisión, porque también considerando la pregunta número 1 que me dijiste, que me mencionaste, hubieron más problemas, más situaciones de riesgo para el auditor respecto a la empresa auditada. Hubieron X diversos riesgos que el auditor debió considerar y que no consideraba antes, tal vez, para la auditoría, digamos, en épocas de pandemia, ¿no? Definitivamente. Y en base a su experiencia como auditor, ¿cuál consideraría usted que es el rol principal de la auditoría financiera en las empresas a causa de la pandemia? Qué interesante, mira, te comento. Lo que generó la pandemia en las empresas, como ya mencioné anteriormente, fue un impacto tremendo en las cifras financieras,
y en las operaciones. ¿Qué sucede cuando una empresa tiene un impacto en las cifras financieras? Las empresas normalmente buscan aumentar sus flujos de efectivo, buscan mejorar sus rendimientos financieros. Eso es lo que una empresa busca respecto a sus operaciones. ¿Qué pasó con la pandemia? Todo se cayó abajo, todo se cayó. Se cayeron los ratios, se cayeron los ingresos, hubieron dificultades de pago respecto a los financiamientos que podrían tener, mayores intereses. Entonces, ahí entra la labor del auditor, porque cuando en un ambiente de mercado, digamos, muy movido, como fue consecuencia de la pandemia, las empresas, tú empiezas a asumir que las empresas comienzan a hacer transacciones, comienzan a hacer movimientos, comienzan a hacer actividades, vamos a llamarlas así, que no son correctas. Ahí es donde entra el auditor. ¿Qué le genera el auditor? ¿Qué genera el auditor? El auditor genera confianza al mercado. El auditor genera confianza en los inversionistas y a los posibles inversionistas. El auditor da una opinión respecto a saldos financieros, respecto a cifras financieras que son razonables. Y en un ambiente tan movido para el mercado como pasó por épocas de pandemia, la desconfianza aumentó de una manera muy significativa. Las empresas comenzaron a hacer transacciones, comenzaron a hacer movimientos que, digamos, no se debieron haber hecho con propósitos de mejorar, tal vez, presentar mejores cifras financieras, presentar mejores resultados, presentar mejores ratios para los bancos, porque las empresas necesitaban también financiamiento. Al tener un impacto en los ingresos y la empresa quiere seguir operando, requiere de financiamiento externo. Pero ¿qué sucede cuando el banco, por ejemplo, te solicita estados financieros auditados y solicita, digamos, cumplimiento de ciertos ratios para que ellos tengan una seguridad razonable de que efectivamente vas a poder asumir la obligación del financiamiento? Todo comienza a conectarse y la empresa comienza a tener presión para presentar mejores saldos. Es por eso que ahí entra el auditor. El auditor busca generar la confianza en base a la revisión de los estados financieros de la compañía, dando una opinión respecto a dichos estados financieros, diciendo estos estados financieros son razonables. Aquí no hay una inflación en las ventas, no hay una disminución de gastos, los saldos son lo que son, dándole seguridad a los saldos y cifras que presenta la compañía para los usuarios de la información financiera, ya sean proveedores, ya sean los bancos, los inversionistas, posibles inversionistas. Esto es lo que busca el auditor, generar confianza respecto a los estados financieros presentados por la compañía, para que, digamos, ya sigan el rumbo operacional para terceros, ¿no? Eso es lo que busca el auditor. Por otro lado, considerando su trayectoria en una de las Big Four, para usted, ¿cuáles han sido los mayores retos que han enfrentado las empresas de auditoría financiera desde el comienzo de la coyuntura del COVID-19? Y respecto a las empresas de auditoría, y aquí vamos a tratar de englobar a todas las Big Four, porque esto han generado el mismo problema para todas las Big Four, no solamente, digamos, para una, para dos, no. Todas las Big Four tuvieron básicamente los mismos inconvenientes al momento de iniciar la pandemia. Ojo, porque conforme ha pasado el tiempo, porque la pandemia no es de hace unos cuantos meses, no, la pandemia ya tiene tiempo. Los procedimientos que realizó el Estado de manera obligatoria ya tiene un tiempo y ha tenido un tiempo también de adaptación, también para las firmas de auditoría, como para las empresas. Cuando la pandemia inició, se generó la prohibición de salir, por ejemplo. Una auditoría virtual con los procedimientos que tenían las firmas, porque no habían previsto realizar auditorías a distancia, generó un gran problema. ¿Por qué? Porque las evidencias que recibía el auditor no eran
de la misma calidad que hubiera recibido en una auditoría presencial. ¿Con qué voy con ello? Por ejemplo, la evidencia recibida no era la evidencia, uno, no era la evidencia solicitada. Dos, era una evidencia que no generaba una conclusión del procedimiento que el auditor quería o debía concluir. Otra dificultad tremenda, por ejemplo, fue, ahora que digamos el tiempo vamos a poner entre comillas, del encierro, fue el tema de las tomas físicas de inventario. Por ejemplo, las empresas que manejan stocks y cuyo, digamos, rubro es considerable, por ejemplo, las empresas retail, las empresas de consumo masivo, debían hacer una validación del saldo de los inventarios. Y uno de los procedimientos más importantes del auditor respecto a este sector, para estas empresas, es la validación de la toma física de inventarios. ¿Qué pasó con la pandemia? No se podían realizar. No se podían realizar porque la empresa ya no daba las seguridades para ello y porque el tema de salud era un tema latente importante. Las firmas no podían obligar a sus trabajadores a arriesgarse a contagiarse. No podían. Ninguna empresa puede, digamos, obligarte a ir en contra de tu salud. ¿Cómo puedes realizar una validación del stock de una empresa para validar la aseveración de existencia si no puedes apersonarte a las instalaciones o a los almacenes de la empresa para poder validarlas? Y de las empresas del sector retail, de consumo masivo, el saldo de inventarios es un saldo muy significativo. Ese fue uno de los grandes problemas que tuvieron las Big Four, por ejemplo, uno de los mayores retos. ¿Cómo puedo validar el rubro inventarios de las empresas si no me puedo apersonar a los almacenes a hacer mi validación física? Y acá les doy unas pequeñas, porque yo justo estuve en esas dificultades, porque la empresa no quería realizar toma física de inventario. Decía, ya este año no lo voy a realizar, lo realicé el próximo año, que digamos, la pandemia baje un poco, se regularice la situación, y yo, como procedimiento interno, voy a realizar mi toma física de inventarios. Si la empresa no hace una toma física de inventarios, el auditor no va a poder solicitar acceso al almacén para que él la pueda realizar. Porque el procedimiento de toma física es que el auditor hace un acompañamiento a la compañía y valida que realicen la toma física de inventarios. Eso es lo que hace el auditor. Pero si la empresa no lo va a hacer, ¿cómo lo va a hacer el auditor? Lo va a hacer, y otra situación era, por ejemplo, que la empresa lo iba a hacer bajo las medidas de seguridad requeridas, pero la empresa auditora no contaba con el personal disponible para hacer un acompañamiento. ¿Por qué? Porque el personal no quería arriesgarse a contagiarse. Recordar que al inicio de la pandemia hubo una sobrepoblación de gente infectada y que tuvo problemas fuertes respecto a su salud. No podían obligar a las personas a acercarse a los almacenes tampoco. Todo eso generó en realidad un tema bien fuerte respecto a las empresas de auditoría para la validación de sus procedimientos de auditoría y puedan concluir sobre las cuentas. Les doy una pequeña salida que dieron en algunas empresas, ¿no? La validación mediante video. En ese momento las firmas auditoras comenzaron a innovar respecto a validaciones de procedimientos que deberían ser presenciales: cuadres de caja, toma física de inventarios, validación de procedimientos, que poco a poco fueron, digamos, moldeándose y afianzándose. Y con el tiempo, digamos, ya han ido, digamos, definiendo mejor los procedimientos a realizar, ¿no? Que al inicio realizaban procedimientos o no los realizaban de la manera que deberían haberlo hecho, ¿no? No realizaban la validación correcta. Así como nos comenta de los retos que han enfrentado las empresas durante la pandemia, ahora nos podría comentar qué tipo de riesgos se han incrementado en la auditoría financiera en estos 2 últimos años. Los tipos de riesgo que se han incrementado, mira, te comento.
Para mí los más importantes es el riesgo de empresa en marcha, porque, y ahorita te lo voy a comentar por qué, y el riesgo de fraude. Esto alineado también a lo que te he comentado antes de que la empresa, debido a esta crisis que hubo, pudieron, ahí entra el escepticismo del auditor, pudieron haber realizado operaciones y o transacciones de manera intencional para mejorar sus cifras financieras. Eso fue un riesgo latente y de un pensamiento muy válido para el auditor. Porque las empresas, y esto ya también es estadística, una gran cantidad de empresas quebraron. Su negocio se volvió insostenible. Y las empresas que podían seguir generando negocio tuvieron un impacto tremendo en sus cifras financieras, en sus ingresos, en sus ventas. Empresas que cotizan en bolsa, empresas que no cotizan en bolsa, pero tienen inversión del extranjero, que reportan cifras al extranjero. Y esto ya ustedes lo ven, digamos, en el campo, ¿no? Una empresa que es una inversión del extranjero, que reporta cifras, siempre buscará presentar cifras atractivas para su matriz. Siempre busca eso, es un objetivo de la empresa. Y ahí es donde el auditor debe entrar con un escepticismo profesional muy definido respecto al riesgo de empresa en marcha y al riesgo de fraude, porque considerando el riesgo de empresa en marcha, una compañía que está a punto de quebrar debería tener un proceso de liquidación y no va a poder, digamos, ser revisada bajo estándares internacionales de contabilidad. Por ejemplo, ¿no? Una empresa que ha tenido un impacto significativo y empieza a mover cifras de manera intencional para mejorar los resultados del ejercicio, también es un riesgo latente que el auditor debió considerar en su revisión y en sus procedimientos de auditoría. Para mí sí, esos fueron los riesgos más importantes que el auditor debe haber considerado en este periodo de pandemia. El riesgo de fraude, que es muy latente, en especial en los periodos de crisis. Y el riesgo de empresa en marcha, porque una gran cantidad de empresas no pudieron seguir en operación en tiempos de crisis. Y eso sí es conocido. Un gran número de empresas quebraron. Y las empresas que podían incluso seguir manteniéndose tenían un gran peligro de quedarse a mitad de camino. Porque los proveedores, la deuda con terceros, el financiamiento con bancos, todo se comenzó a complicar. En esa misma línea y considerando los problemas que nos comenta, ¿cuáles considera que son los aprendizajes que dejaron los primeros meses de pandemia con respecto a la auditoría, siendo esta una situación imprevista? Los aprendizajes que dejaron los primeros meses de pandemia. Y esto, mira, te lo voy a responder en base también a todas las firmas de auditoría que, bueno, las Big Four vamos a llamarlas, porque esto, como había comentado, fue para todas. Todas identificaron las mismas debilidades, que luego fueron afianzándose y aprendiendo en base a los resultados que habían obtenido. La documentación de la evidencia, por ejemplo. Las firmas y los auditores empezaron a aprender que no siempre la misma evidencia va a ser la mejor para poder sustentar una opinión o una conclusión respecto al procedimiento. Me lo explico un poco mejor. Cuando fuera de este problema que hubo imprevisto de la pandemia, una auditoría, en especial si era una auditoría recurrente, siempre eran procedimientos estándares, bajo evidencias estándares, que siempre, digamos, si como se realizó el año pasado, se va a realizar de la misma manera. Esa es una práctica de la firma de auditoría que no es nada nuevo para ellas. Pero ¿qué pasó con la pandemia, con la situación imprevista, como mencionas? Ya no se pudieron realizar de esa manera. Por ende, empezaron a realizar
procedimientos alternos. ¿Qué pasó cuando, digamos, hubo una revisión de calidad? Esa evidencia no sustentaba la opinión del auditor. El auditor debe basar su opinión, debe basar su dictamen en evidencia suficiente y adecuada respecto a procedimientos de auditoría. El auditor no puede validar, no puede concluir un procedimiento en base a evidencia insuficiente. ¿Cómo se empezó a realizar en el momento inicial de la pandemia, o vamos a llamarle el primer año? ¿Qué aprendizaje dejó todo esto para las firmas y para los auditores en general? Una mejor manera de documentar, una mejor manera de solicitar evidencia para sustentar la opinión del auditor. Alternativas respecto a procedimientos que buscan mitigar los riesgos y validar las aseveraciones del procedimiento para tener el mismo resultado y poder sustentar la opinión del auditor. En conclusión, ¿qué aprendieron las firmas? Aprendieron a realizar procedimientos distintos a los estándares para sustentar de manera correcta la opinión del auditor. Eso fue lo principal, porque la opinión del auditor se basa en documentación, se basa en la conclusión de los procedimientos que realiza el auditor. Así que el principal aprendizaje fue poder documentar y poder realizar los procedimientos de auditoría en base a nueva evidencia que por el evento de salud que se generó no se pudo realizar de la manera como se realizaba anteriormente. Ese es el mejor aprendizaje que han tenido las firmas. Me parece muy interesante todo lo que nos comenta. Y ahora, para finalizar, desde su punto de vista, ¿en qué aspectos deberían enfocarse las empresas para que no tengan inconvenientes ante una auditoría financiera futura? Claro, correcto. Ahora, poniéndonos del lado de las empresas, y esto sí también para comentárselos. Las empresas requieren de un buen ambiente de control. ¿A qué me refiero con ello? Una empresa que mantenga políticas, procedimientos internos bien definidos, comunicados, un manejo de un buen gobierno corporativo, es definitivamente la base principal sobre la cual se debería sostener. ¿Por qué? Porque al tener un buen gobierno corporativo, al tener un buen ambiente de control interno, al tener procedimientos definidos para cada actividad, al tener políticas definidas para cada situación, genera que el ritmo de la operación mantenga una sola línea, por decirlo así. Que tú sepas cómo realizar los procedimientos, que sepas qué transacciones se realizan, qué transacciones no se realizan. El buen gobierno corporativo, que sepa mantener el comportamiento ético respecto a las transacciones financieras, sustenta que una empresa esté preparada en cualquier momento para una auditoría financiera. ¿Por qué? Porque el auditor primero realiza una validación de los procedimientos de la compañía. Esta compañía tiene procedimientos definidos, tiene políticas definidas, son comunicadas, tienen un buen gobierno corporativo, tienen reuniones de gerenciales mensuales, podría ser, o trimestrales, tienen comunicación de resultados. Por ende, un buen ambiente de control sustenta que el auditor confíe en los procedimientos de la compañía. Y eso genera un menor alcance de los procedimientos del auditor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una empresa no tiene procedimientos, no tiene un buen ámbito de control interno, no está preparada para una auditoría financiera? El auditor va a tener X inconvenientes para poder dar una opinión respecto a sus cifras financieras. No va a haber evidencia, no va a haber sustentos respecto a procedimientos realizados, no van a haber sustentos respecto a por qué realizaste la transacción de dicha manera. En otras palabras, el auditor no va a poder concluir respecto a dichas cifras financieras. Para decirlo así en palabras sencillas, ¿no? El mejor amigo de un auditor
es un buen ambiente de control. Y para las empresas también, porque las empresas, un buen ambiente de control va a generar que no tengan inconvenientes en sus operaciones. No hay que ver al auditor como el enemigo que viene a buscarte errores. Tal vez esos son algunos errores de las empresas, ¿no? Ven al auditor como el enemigo, ven al auditor como el revisor, ven al auditor como que la persona que me va a encontrar algún tipo de error. El auditor no está para encontrar errores. El auditor está para generar una opinión favorable de tu situación financiera, porque la situación financiera es de la empresa. Si la empresa tiene procedimientos definidos, tiene políticas definidas respecto a cómo elaborar los estados financieros, respecto a las transacciones financieras o las operaciones financieras, no debe haber ningún problema para que venga el auditor de la firma A, venga el auditor de la firma B, venga el auditor de la firma C. El resultado va a ser el mismo. Porque la empresa está basada en buenos principios corporativos, está basado en un buen ambiente de control interno y la evidencia está, no va a haber ningún inconveniente y todo va a salir de manera fluida. ¿En qué deben enfocarse las empresas? Las empresas deben enfocarse no tanto en el auditor. No, el auditor es una consecuencia de lo que tú haces, de lo que la empresa hace. El auditor debe enfocarse en tener una base sólida de procedimientos, políticas, gobierno corporativo. En conclusión, un buen ambiente de control interno. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos en esta edición del podcast académico. Gracias a ustedes por la invitación. Encantado de poder apoyar a la revista. Encantado. Fue un gusto tenerlo aquí y este fue un episodio más de Lidera Podcast. Recuerden que pueden también seguirnos y encontrarnos en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y Spotify como Revista Lidera. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.